Mi hermana le dijo a mi hija de 9 años, nunca vas a tener una casa como la nuestra. Luego su prima se rió en su cara, vas a limpiar suciedad como tu mamá. Mi mamá asintió como si eso fuera lo más normal del mundo. A la mañana siguiente, se enteraron de dónde venía todo su dinero. Espera, ¿qué? Sabía que habíamos llegado temprano porque la calle ya estaba llena, no solo con unos cuantos carros. Llena, como si alguien hubiera decidido que la fiesta de cumpleaños de una niña de 10 años necesitara control de tráfico. Esa es mi hermana, Hila. Ella no organiza fiestas, ella las presenta. Si llegas a tiempo, ya estás tarde. Si llegas temprano, puedes verla preparar la escena antes de que lleguen los invitados. Will iba sentado atrás, aferrándose a la bolsa de regalo como si fuera frágil. No era caro. Ese era el punto. Dentro había una pulsera que ella misma había hecho, con cuentas rojas y doradas y un dije pequeñito de rayo. Autumn había estado obsesionada con Harry Potter, esa serie de magos, durante meses. Willa había trabajado en la pulsera toda la semana en la mesa de la cocina, con la lengua pegada a la esquina de la boca, como siempre que se concentra y espera que todo salga bien. ¿Crees que le va a gustar?, preguntó por tercera vez. Creo que es muy bonito, le dije. ¿Y lo hiciste para ella, no para la mesa de regalos? Willa asintió, pero sus ojos seguían nerviosos, como si ya pudiera sentir la sala a la que todavía no había entrado. Salimos del carro. La casa nueva de Hila estaba al final del callejón, como si la hubieran construido solo para presumir. Pintura nueva, madera nueva, ese olor químico que dice, alguien firmó papeles hace poco. Había globos. Por supuesto que los había. Un arco de globos tan grande que parecía tener su propio código postal. Mi esposo, Derek, caminaba a mi lado en silencio, con esa calma que me evita decir lo primero que pienso. Will miró la decoración y susurró, ¿es solo para Autumn? Para Autumn, dije yo. Y para cualquiera que necesite ver lo que es el dinero cuando se esfuerza demasiado. La mano de Derek rozó mi espalda. No era una advertencia, solo un recordatorio, Willa está mirando. Llegamos a la puerta principal y se abrió antes de que tocáramos. Hila estaba ahí, radiante. Vestía como si fuera a una sesión de fotos, no a una fiesta infantil. Su sonrisa era tan grande que se podía ver desde la calle. Paige, dijo fuerte y alegre, por fin. Por fin. Íbamos temprano. Hila me abrazó rápido, luego abrazó a Derek como se abraza a un hombre que respetas pero no terminas de entender. Después se agachó hacia Willa y sonrió, como si recordara ser amable. Hola, cariño, dijo. Entra, Autumn muere por ver a todos. Will le dio una pequeña sonrisa educada y entró. La casa estaba llena. Niños por todos lados, adultos por todos lados, ruido por todos lados. La sala tenía un montón de regalos que parecía una pequeña tienda, bolsas brillantes, cajas grandes, papel de regalo con logos que se asomaban orgullosos. Autumn estaba parada cerca de los regalos, con un atuendo nuevo que todavía se veía rígido. Su hermano Miles corría por el pasillo con un grupo de niños. Su hermana Amy giraba en círculos porque alguien le había dicho que le gustaba su vestido y ella quería que el cumplido durara más. Willa se acercó directo a Autumn. Sin rodeos, sin esperar, directa. «Feliz cumpleaños», dijo Willa, sosteniendo la bolsa con ambas manos. «Te hice algo». Autumn lo tomó sin decir gracias. No fue con mala onda, solo automático, como si decir gracias fuera opcional. Primero sacó la tarjeta y la leyó rápido, luego abrió la cajita pequeña. La pulsera estaba acomodada sobre el algodón. Brillante, cuidada. Hecha por una niña que creía que el esfuerzo valía. Autumn la levantó entre 2 dedos. Su cara cambió. No mucho, solo lo suficiente. «¿Qué es esto?», dijo. Los hombros de Willa se tensaron. «Es una pulsera. Los colores son de Harry Potter. Te la hice para ti». Autumn la giró, como si esperara que fuera una trampa. Una niña cerca se rió, un sonido corto y agudo, de esos que hacen los niños cuando sienten permiso. «Es hecha en casa», dijo Autumn más fuerte,
mirando la pila de regalos como si necesitara respaldo. Willa asintió. Sí, la hice yo. La boca de Autumn se curvó en una sonrisa que no era amable. Está algo pobre, dijo. La palabra cayó. Willa no se movió. No parpadeó. No discutió. Solo se quedó quieta, como si su cuerpo estuviera decidiendo si pelear o desaparecer. Entonces Miles, que había estado dando vueltas como tiburón con tenis, intervino, sonriendo. Mi mamá dice que tu mamá solo limpia, dijo como si repitiera algo que escuchó en la cena y le gustó como sonaba. Así que sí, tiene sentido. Willa parpadeó una vez. Lento. Fue ese parpadeo que aprieta el estómago, porque yo ya lo había visto antes. Willa intentando mantenerse en control. Autumn se rió otra vez, más fuerte, girando un poco para que los demás niños lo escucharan. Luego se inclinó y se lo dijo directo a la cara de Willa. Claro, orgulloso. Vas a limpiar suciedad como tu mamá. Los ojos de Willa se llenaron de brillo. No eran lágrimas. No todavía. Solo ese brillo fino que aparece cuando un niño hace todo lo posible para no dejar que la habitación lo gane. Empecé a moverme hacia ellas, pero llegué 2 pasos tarde. Hila apareció, atraída por la risa, como siempre. Mi mamá la siguió porque nunca pierde la oportunidad de estar atenta cuando la atención está en la incomodidad de alguien más. Hila miró a Willa, con la sonrisa todavía puesta y la voz ligera, como si estuviera diciendo una verdad inofensiva. Y lo dijo como si le hiciera un favor a mi hija. Nunca vas a tener una casa como la nuestra. La cara de Willa se quedó en blanco. No vacía, no insensible, en blanco, como una hoja a la que alguien le arrancó algo. Esperé que mi mamá corrigiera, que riera incómoda, que dijera, ya basta. Mi mamá no dijo nada. Willa asintió, despacito, como si la acabara de decir algo sensato sobre la hora de dormir, como si fuera normal. Y justo en ese momento entendí algo que no debería haberme tomado 9 años de ser mamá para darme cuenta. No estaban molestando por diversión. Estaban enseñando. Estaban enseñando a mi hija cuál era su lugar. La boca de Willa se abrió y luego se cerró. No salió ningún sonido. No lloró. Eso hubiera sido más fácil para que ellas lo descartaran. Solo se quedó ahí, con las manos apretadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron pálidos. Derek apareció a mi lado, en silencio, con la mandíbula apretada. No lo miré porque si lo hacía, perdería el poco control que aún tenía para Willa. Me agaché a su nivel. Hey, dije en voz baja, para que solo ella escuchara. ¿Quieres irnos a casa? Willa asintió de inmediato. Demasiado rápido, como si hubiera estado esperando permiso desde que la pulsera salió de la caja. Me puse de pie. Nos vamos, dije. La sonrisa de Hila vaciló por medio segundo, pero volvió a su lugar. Paige, dijo, riendo ligeramente, como si yo estuviera exagerando frente a los invitados. Era una broma. Mi mamá agitó la mano. No seas tan sensible. Es verdad. Verdad, otra palabra familiar que en nuestra familia siempre significa cruel. Willa deslizó su manita en la mía. Derek se acercó por el otro lado. Salimos. Detrás de nosotros, el ruido de la fiesta continuaba. Niños gritando, adultos platicando. La risa de Hila subía sobre todo, decidida a mantener el ambiente intacto. En el carro, Willa miraba su regazo. Después de un minuto, susurró. Pensé que le gustaría. Mantuve la vista en la carretera. Lo sé. Willa tragó saliva. ¿Está mal que sea hecha en casa? No, dije, lo malo es que actuaron como si el dinero decidiera si mereces que sean amables contigo. Willa asintió una sola vez, pequeña, como si estuviera guardando esa frase en un lugar seguro. Condujimos a casa en un silencio que no era tranquilo. Ese tipo de silencio donde algo cambió y nadie quiere nombrarlo todavía. Cuando llegamos, Willa fue a su cuarto sin que nadie le dijera nada. Derek la siguió para asegurarse de que estuviera bien. Yo fui a la cocina. No caminé de un lado a otro, no llamé a nadie,
No ensayé una discusión que sabía que mi mamá iba a torcer. Abrí mi laptop en lugar de eso, porque el enfrentamiento le da a gente como mi mamá un escenario. Yo no le iba a dar uno. A la mañana siguiente, mi mamá y yo finalmente íbamos a entender de dónde venía todo ese dinero, y ellas iban a odiar la respuesta. Pero Willa no necesitaba saber eso todavía. Solo necesitaba saber que las había escuchado. Y que ya no iba a dejar que mi familia enseñara a mi hija a quedarse pequeña. Hila tiene 2 años más que yo, lo que en mi familia siempre ha sido tratado como si hubiera llegado primero y por eso mereciera más. Nadie lo puso en una placa. No hacía falta. Cuando éramos niñas, mis padres nos daban dinero de bolsillo. Hila gastaba su dinero antes de que siquiera pudiera sentirse cómoda en su mano. Dulces, baratijas, cualquier cosa brillante que la hiciera sentir que había ganado algo. Luego entraba a la cocina mostrando su compra, como si le estuviera demostrando a mi mamá que tenía buen gusto. A mi mamá le encantaba. Mírate, decía. Tienes un ojo increíble. Mi papá sonreía apenas, mitad divertido, mitad ausente. Es unos 15 años mayor que mi mamá, agudo pero callado, de esos hombres que creen que mantener la paz es lo mismo que mantener a todos seguros. Mi mamá nunca ha confundido esas dos cosas. Yo ahorraba mi dinero, no por nobleza, sino porque me gustaba sentir que lo tenía. Lo guardaba en un sobre en el cajón de mi cómoda y a veces lo contaba solo para ver cómo crecía. Me hacía sentir segura de una manera que mi casa no podía. A mi mamá eso le molestaba. ¿Por qué estás acumulando dinero?, preguntaba como si ahorrar fuera un defecto de carácter. Estoy ahorrando, decía yo. ¿Para qué?, preguntaba Hila, masticando algo que había comprado. Para después, se reía mi mamá. Después no está garantizado. Disfruta la vida. Entonces Hila pedía más dinero. Y de alguna manera, siempre había más. Yo ya gasté el mío, decía. Mi mamá suspiraba, dramática y orgullosa, y le daba otro billete. Cuando yo pedía más, mi mamá me miraba fijamente. ¿Todavía tienes dinero?, preguntaba. Sí, decía yo. Porque no lo gastaste. Exacto, decía ella. Entonces, ¿para qué quieres más? Esa era la regla en mi casa, gastar se premiaba. Ahorrar se veía como terquedad. Y la creció como si siempre fuera a ser fotografiada, ropa nueva, zapatos nuevos, siempre social, siempre rodeada de gente. Yo crecí práctica, tareas, trabajo a medio tiempo, hobbies tranquilos. Una vida que no se ve bien en fotos, pero sí paga las cuentas. A mi familia no le parecía encantador. Eres demasiado seria, decía mi mamá. Relájate. Y la ponía los ojos en blanco. Aburrida. A veces mi papá intentaba suavemente, déjala ser. Mi mamá hablaba sobre él como si sus palabras fueran música de fondo. Paige necesita aprender, decía. La vida es sobre la gente. Paige cree que la vida es sobre números. No se equivocaba con los números. Los números eran lo único en mi casa que no cambiaba cuando mi mamá decidía cambiar la historia. Hila se casó primero, con Michelle, que parecía impresionante de la manera en que los hombres parecen impresionantes cuando saben hablar. Buen carro, grandes planes, sonrisa confiada que hace que todos asuman que el banco está de acuerdo. Mi mamá lo adoró de inmediato, y eso dice mucho. Hila y Michelle tuvieron 3 hijos, Miles, Autumn y Amy. Su vida era ruidosa. La casa siempre decorada, las vacaciones siempre publicadas, las mejoras siempre explicadas como si los demás estuviéramos esperando el anuncio. Mi mamá lo adoraba. Encajaba con su idea del mundo. Eso es éxito, decía, viendo las fotos de Hila como si fueran prueba de que había hecho bien la crianza. Luego me casé con Derek. Derek no viene de dinero. Viene del trabajo. Arregla las cosas antes de que se rompan. Siempre tiene una linterna en el carro. Derek revisa el clima antes de manejar. Es de esos hombres que no tratan de impresionar a la gente, que confunde el caos con personalidad. El comentario de mi mamá sobre él fue una sola frase: es buena onda. Y ya.
Derek y yo empezamos un negocio juntos, nos dedicamos al mantenimiento de propiedades. En palabras simples, cuidamos rentas. Mantenemos los lugares en pie, arreglamos lo que se rompe, limpiamos lo que dejan atrás y nos aseguramos de que la siguiente persona pueda entrar sin tener que taparse la nariz. Mi familia llamaba a eso limpiar. ¿Y cómo va tu cosita de limpieza?, preguntaba Hila, sonriendo como si apoyara. Va bien, decía yo. Mi mamá movía la mano como quitándose pelusa del brazo. Eso no es dinero de verdad. No discutíamos. Solo seguíamos trabajando. Poco a poco, eso se convirtió en dinero de verdad. De ese que no se publica en redes, de ese que se usa de verdad. Y entonces llegó Willa. Willa fue un bebé dulce, no frágil, solo observadora. Miraba las caras. Escuchaba antes de hablar. Desde chiquita se movía por la casa con cuidado, como si no quisiera chocar nada. La primera vez que mi mamá la sostuvo, no dijo, «qué bonita es». Dijo, «está tan calladita». ¿Está bien? Esa es mi mamá en una frase. Si no estás actuando, asume que algo anda mal contigo. Willa creció siendo del tipo de niña que dice gracias sin que se lo digan. Que guarda sus dulces para después y hace tarjetas de cumpleaños a mano porque cree que eso importa. Y cada vez que estábamos con mi familia, la veía aprender sus reglas de la manera más dura. Mi mamá se iluminaba con los hijos de Hila. Abrazos enormes, elogios fuertes, fotos. Míralos, como si hubiera curado algo. A Willa le tocaba la versión cortita, la palmadita rápida, el que linda, como si fuera un detalle bonito de fondo. Willa lo notaba, no de manera dramática, sino callada. La forma en que se quedaba quieta cuando la sala se volvía ruidosa, la forma en que dejaba de contar historias a la mitad porque nadie la escuchaba. Me decía a mí misma que no era favoritismo. Que me lo estaba imaginando. Que a Willa no le importaba. Las madres nos decimos muchas cosas para no admitir que nuestro hijo está siendo medido y juzgado por gente que debería quererlo. Luego, la movilidad de mi papá empezó a empeorar. No fue dramático, no hubo crisis, solo ese cambio lento en que subir escaleras se vuelve una negociación y caminar requiere cuidado. Mi mamá hizo lo que siempre hace cuando algo necesita atención, lo organizó. Montó un fondo en la iglesia con un nombre esperanzador, Fondo de Escaleras y Fuerza. La descripción era ordenada y alentadora, de esas que hacen que la gente haga clic para donar y sienta que hizo algo bueno. La idea era cubrir los extras que el seguro no cubre. Mejoras en las sesiones, más citas, esas cosas que hacen la vida más fácil pero que uno deja pasar diciendo lo haré después. Yo podía ayudar. Y lo hice. No de golpe, porque eso se habría vuelto una historia. Lo fui haciendo como hago todo, callada, metódica, sin pedir permiso. 26 perfiles de donantes recurrentes, nombres distintos, cuentas distintas, cantidades pequeñas que juntas parecían una comunidad, como 2.800 pesos al mes. Además, enviaba a mis padres ayuda visible, 200 pesos, a veces 3, para servicios, despensa, lo normal. Willa no sabía los números. No necesitaba saberlos. Solo sabía que el abuelo tenía dificultad para caminar y preguntaba. ¿Hoy le duele? Y yo decía, está haciendo lo mejor que puede. A Derek no le gustaba nada de eso. Una noche, después de que Willa se durmiera con el cabello todavía húmedo del baño, se sentó frente a mí y dijo. Paige, sabes que ellos no te tratan como familia. Son mis padres. Yo dije, porque esa frase es difícil de discutir cuando la sientes hasta los huesos. La voz de Derek se mantuvo calmada. Ese es su regalo. No estoy diciendo que no los ames, dijo. Estoy diciendo que no enseñes a Willa que amar significa tragarse la falta de respeto. No respondí porque tenía razón, de una manera que aún no quería nombrar. Y luego vino la fiesta de Ootem. La pulsera, la risa, las palabras dirigidas a mi hija. Y algo en mí se cerró, limpio y definitivo, como un candado. Podría ser hija después. Primero tenía que ser la madre de Willa. Esa noche, después de que Willa se durmió, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi laptop.
Derek estaba frente a mí, tranquilo, presente. Willa había pedido agua extra antes de dormir, no porque tuviera sed, sino porque no quería que el día terminara. Porque dormir significa despertar y recordar. Yo odiaba eso. Entré al portal de donaciones. El fondo de escaleras y fuerza me miraba con la foto de mi papá sonriendo de una manera que parecía forzada. Mi mamá la había elegido. Por supuesto que sí. Una foto sonriente hace que la gente done más. Hice clic en las donaciones recurrentes. 26 perfiles. 26 pequeñas mentiras que había creado para proteger a mi familia de mi familia. Las cancelé una por una. Me tardé más de lo que esperaba, no porque fuera difícil, sino porque el portal seguía preguntándome si estaba segura. Sí, estaba segura. Después cancelé la orden a mis padres, actualmente 245 pesos al mes. Ese tipo de ayuda pequeña que ellos actuaban como si no necesitaran. Cuando terminé, cerré la laptop y me quedé ahí. Derek cruzó la mesa y tomó mi mano. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije. Pero estoy firme. La mañana siguiente pasó en silencio. Demasiado silencio. Para la tarde, sonó mi teléfono. Lila. Me quedé mirando su nombre un segundo, luego contesté. ¿Qué hiciste? La voz de Hila sonaba cortante, sin aliento. De fondo, podía escuchar a mi mamá cerrar fuerte la puerta. De esa manera que tiene cuando quiere controlar algo con volumen. No sé de qué hablas, dije. Porque necesitaba que lo dijera. Todos los donantes fueron cancelados, cortó Hila, rápida. Todos de golpe. La voz de mi mamá se coló, apagada pero clara. Esto no es normal. Alguien hizo algo. Hila sonaba desesperada ahora. 26 cancelaciones en una hora. Se acabaron. Paige, ¿nos embarraste? ¿Qué hiciste? Me recosté en la silla. La palabra embarraste cayó con un sabor familiar. La estrategia favorita de mi mamá, si algo sale mal, es porque alguien la atacó. No, dije. No los embarré. Entonces, ¿por qué se detuvieron todos?, exigió Hila. Necesitamos ese dinero. No para papá, no para terapia, no para cuidados. Necesitamos. Mi estómago se apretó. Manteniendo la voz calma, dije. No fueron 26 personas. Hubo una pausa pequeña. ¿Qué?, dijo Hila. Fui yo, dije. Los 26 perfiles. Silencio. Luego Hila soltó una risa corta, incrédula. No es gracioso. No estoy bromeando, dije. Los configuré. Yo pagaba cada mes. Yo los cancelé. La voz de mi mamá se escuchó más fuerte ahora. Paige, deja de mentir. No estoy mintiendo, dije. Se acabó. El tono de Hila cambió rápido. ¿De dónde sacarías ese dinero? Casi me río porque la respuesta era sencilla, y era la que se negaban a ver. Tengo un negocio exitoso, dije. Solo que no lo desempeño para ustedes. Mi mamá hizo un ruido como si hubiera mordido algo agrio. Esto es por lo de ayer, dijo Hila, ahora con voz melosa. Paige, era broma, dijo mi mamá. Estás exagerando. Willa necesita piel más gruesa. Sentí un frío en el pecho. Manteniendo la voz tranquila, dije. Le dijiste a mi hija que nunca tendría una casa como ustedes. Es la verdad. Mi mamá explotó. Y cuando Autumn la miró y dijo, vas a limpiar suciedad como tu mamá, nadie la detuvo. Continué. Ustedes se rieron. Asintieron. Le enseñaron que eso era normal. Y la bufó, entendiendo todo mal. Tiene 9 años, dije. Pausa. Luego la voz de Hila se endureció. Tienes que revertirlo. No, dije. La voz de mi mamá se afiló como cuchillo. ¿Sabes lo que le estás haciendo a tu padre? Esperé, porque ese era el momento que necesitaba. Dime, dije. ¿Qué estoy haciendo? Hila respiró hondo.
No podemos permitir esto. Ahí estaba otra vez, nosotros. No respondí. Dejé que el silencio se estirara. Hila murmuró una grosería y luego dijo: Vamos para allá. La llamada se cortó. Derek levantó la vista de la tarja donde había estado lavando los platos. No preguntó qué pasó. Podía notarlo. ¿Van a venir aquí? Sí, dije. Asintió. Está bien. Llegaron en menos de 2 horas. Mi mamá e Hila no tocaron la puerta como invitadas. Tocaron como gente que espera que siempre se abra. Willa se quedó detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi codo. Derek se quedó atrás, en silencio, dejándome tomar la delantera. Abrí la puerta. Mi mamá ni siquiera miró mi cara al principio. Miró más allá de mí, dentro de la casa, como si estuviera revisando si de repente me había convertido en otra persona durante la noche. La que habló fue Hila. Voz demasiado brillante, demasiado rápida. Está bien, entendimos, dijo. Tienes dinero. Felicidades. Ahora devuélvelo. Mi mamá asintió una sola vez, dura. Esto ya se pasó de la raya. No me moví del marco de la puerta. No, dije. No pueden venir aquí y dar órdenes. La sonrisa de Hila se contrajo un poco. Paige, no hagas esto. Es vergonzoso. La miré. ¿Vergonzoso para quién? La paciencia de mi mamá se rompió. Para tu padre. Lo dijo como si fuera la última palabra, como si dijera: papá, todo se volvió sagrado e intocable. Manteniendo la voz baja, dije: entonces no te importará si lo llamo ahora mismo y le digo exactamente lo que cancelé. Los ojos de mi mamá se abrieron un segundo. La cabeza de Hila se levantó rápido. No. Esa sola palabra sonó demasiado rápida, demasiado aterrada. Hice una pausa, no por efecto, sino porque mi cuerpo necesitaba un segundo para procesar lo que acababa de escuchar. Miré de Hila a mi mamá. La cara de mi mamá se tensó. No tiene que molestarse. No tiene que saber, agregó Hila, y luego trató de arreglarlo a la mitad de la frase. Quiero decir, ya tiene suficientes cosas con que lidiar. Ahí estaba. Ese fue el error. No un número, ni un detalle, sino el instinto, mantener a papá fuera de esto. Sentí algo frío asentarse detrás de mis costillas. Dije muy bajito: ¿por qué se molestaría si el dinero era para él? Ninguna respondió. La boca de mi mamá se abrió y se cerró. Hila tragó saliva, mirando hacia la entrada del camino, como calculando salidas. Los dedos de Willa se enrollaron en la manga de mi suéter. No levanté la voz. No repetí nada. Solo me quedé ahí y dejé que el silencio hiciera lo que hace cuando ya no hay dónde esconderse. Mi mamá finalmente habló, seca y resentida. Tú siempre haces todo dramático. Asentí una sola vez. No, yo lo hago claro. Luego dije la frase que cambió el aire en mi propio marco de puerta. Díganme la verdad sobre a dónde iba ese dinero. Mi mamá miró al suelo. Hila miró a la pared. Y en el silencio entre nosotras, obtuve mi respuesta sin una sola confesión. Necesitaba escucharlo de la única persona que importaba, mi papá. Esperé 2 días, no porque dudara, sino porque necesitaba un momento para pensar, respirar, planear qué decir sin convertirlo en una pelea que no pudiera deshacer. Mi papá iba a fisioterapia una vez a la semana. No le gustaba. Le gustaba como le gustan a las personas las verduras, sabe que es bueno, pero también le molesta que su cuerpo lo necesite. Llegué a la clínica 15 minutos antes. La sala de espera olía a antiséptico y revistas viejas. Un televisor pasaba un programa matutino con el volumen demasiado bajo para ser útil. Mi papá estaba sentado en una silla junto a la pared, con las manos cruzadas sobre su bastón. Se veía más pequeño de lo que recordaba, no débil, solo más viejo. Sonrió al verme. Paige, dijo, sorprendido, ¿qué haces aquí? Quería verte, respondí. ¿Tienes un minuto? Él asintió. Claro.
Salimos de la sala de espera y nos acercamos a un banco pequeño que estaba junto a la entrada. Mi papá se bajó con cuidado, como si sus rodillas estuvieran negociando con la gravedad. Me senté a su lado. Por un momento no dije nada, porque no quería empezar con acusaciones. ¿Cómo va la terapia?, pregunté. Él se encogió de hombros. Bien, lo básico. El seguro cubre la mayor parte. ¿Haces las sesiones extra?, pregunté, las que supuestamente cubría el fondo. Él parpadeó. ¿Sesiones extra? La garganta se me apretó. Las que no cubre el seguro, dije, manteniendo la voz firme, el programa más completo. Él negó con la cabeza despacio. No, muy caro. Tu mamá dijo que no podíamos justificarlo. Lo miré fijamente. ¿Cuánto creías que recaudaba el fondo?, pregunté con suavidad. Se notaba incómodo. Oh, no mucho. Poco, 100, 200 aquí y allá. ¿Y viste ese dinero?, pregunté. Él frunció el ceño. Tu mamá se encargaba. Dijo que ayudaba con cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Tomé un respiro. Papá, dije, necesito que me escuches sin interrumpir. Él asintió, ahora con cuidado. He estado donando a ese fondo, dije. Cada mes. Su expresión se suavizó. Paige, no tenías que hacerlo. Lo hice, respondí, pero necesito que entiendas cuánto. Él parpadeó. ¿Cuánto? Saqué mi teléfono. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago no. Monté 26 perfiles de donantes, dije. Nombres distintos, cuentas distintas. Me miró fijo. Lo hice para que nadie supiera que era yo, continué. En total, eran como $2,800 al mes. Mi papá no dijo nada. Su boca se abrió un poco y luego se cerró. Eso no es posible, dijo finalmente, con la voz temblando de incredulidad. Paige, si lo es, dije. Y puedo mostrártelo. Deslicé la pantalla hacia él. 26 perfiles, pagos recurrentes, fechas, totales. Sus ojos seguían la lista despacio, como si su cerebro intentara alcanzar algo que su corazón no quería aceptar. Su cara cambió, el color se le iba y volvía en parches. ¿Por qué harías eso?, empezó. Luego su voz se quebró. ¿Por qué lo hiciste? Porque necesitabas ayuda, dije. Y porque pude. Y porque no quería que mamá convirtiera esto en una historia sobre su sacrificio. Volvió a mirar la pantalla. Luego me miró a mí. Nunca entendí eso, dijo, y las palabras salieron pesadas. Paige, nunca lo entendí. Lo sé, dije en voz baja. Por eso estoy aquí. Bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban un poco. Pensé, dijo y tragó saliva, pensé que la gente solo estaba siendo amable. Lo estaban, dije. Era yo. Cerró los ojos por un largo momento. Cuando abrió los ojos, estaban húmedos. Podría haber hecho el programa más completo, susurró. Podría haber caminado mejor. Sentí un nudo detrás de las costillas que no dejé que se convirtiera en lágrimas. No aquí. No en el estacionamiento de una clínica. Lo siento, dije, aunque yo no era quien había causado esto. Él negó con la cabeza. No, no, no tú. Su mandíbula se tensó. Tu madre, dijo, y no era enojo exactamente. Era como estar en shock, como un hombre viendo su vida con claridad por primera vez. Giró la cabeza hacia la puerta de la clínica como si esperara que ella apareciera allí, sonriendo, llevando su narrativa. Nunca me lo dijo, dijo. Nunca. No completé la frase porque el vacío era demasiado feo. Esa noche, mi mamá me llamó. Tampoco empezó con un hola. ¿Cómo te atreves, siseó? ¿Cómo te atreves a ir con él? ¿Quieres arruinar nuestro matrimonio? Sostuve el teléfono un segundo lejos de mi oído y luego lo acerqué. Tú arruinaste tu matrimonio, dije. No yo. Me humillaste, replicó. Le robaste, dije, manteniendo la voz firme.
Qué bueno que no llamé a la policía. Hubo un fuerte inhalo al otro lado. No lo harías, dijo, como retándome. No respondí, porque no hacía falta. Una semana después, mi papá me pidió reunirme con él en la oficina de un abogado. Hila estaba allí. Mi mamá también. Michei no. Eso no me sorprendió. Michei evita cualquier lugar donde la imagen de Hila pueda dañarse. Mi mamá estaba erguida en la silla, labios apretados en una línea. Hila parecía que no había dormido, sus ojos estaban hinchados y sus manos no dejaban de moverse, jugando con su anillo. Mi papá entró despacio, el bastón golpeando el suelo. Se veía cansado, pero decidido. El abogado explicó todo con palabras simples. La casa donde vivían mis padres pertenecía a mi papá, heredada de su familia. La cara de mi mamá cambió, primero confusa y luego alarmada. Mi papá habló, voz baja pero firme. Tu madre puede vivir ahí mientras yo esté vivo, dijo, mirándome un instante y luego de vuelta a la mesa. Pero cuando yo no esté, será de Willa. Hila levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? La cara de mi mamá palideció. Eso no es. Mi papá levantó una mano. Sí lo es. El abogado continuó, un fideicomiso, Willa como beneficiaria, yo como administradora. Estructura clara. Límites claros. Mi mamá miró a mi papá como si lo viera por primera vez. La boca de Hila se abrió. Papá, no puedes. Sí puedo, respondió. La voz de mi mamá salió tensa. Después de todo lo que he hecho. Mi papá la miró y algo en sus ojos se endureció. No era odio. Era algo más silencioso, que decía que alguien se quedó sin paciencia. Tú manejaste el dinero, dijo, y lo manejaste mal. La mandíbula de mi mamá se apretó. De repente, Hila empezó a llorar, como si las lágrimas fueran una herramienta que siempre había usado y no entendía por qué ahora no funcionaban. Yo me quedé quieta. Willow no estaba en esa habitación. Gracias a Dios, Willa no tuvo que ver a los adultos regateando con consecuencias. Después de esa reunión, mi mamá intentó controlar la historia de la única manera que sabe. Contó que yo había asustado a los donantes, que había atacado a la familia, que estaba castigando a mi papá. Pero esta vez la historia no funcionó, porque mi papá, el hombre callado que había pasado décadas sin meterse en nada, hizo algo que ninguno esperábamos. Habló. Llamó a los familiares y les contó lo que había pasado. No lo dramatizó, no se desahogó, solo lo dijo claramente. Mi esposa desvió dinero que era para mi cuidado, y mi hija era quien lo estaba dando. La gente se quedó callada. Poco a poco dejaron de contestarle las llamadas a mi mamá como antes. La consecuencia más fuerte no fue el fideicomiso, fue el silencio. Un año después, la vida de Hila se veía distinta. Vendió la casa nueva, esa que había mostrado como si fuera prueba de ser mejor que todos los demás. La hipoteca era demasiado grande, el colchón se acabó, las cuentas ganaron. Se mudó a un departamento más barato. No me lo dijo ella, me enteré por el chisme familiar, de alguien que insistía en que no estaba chismeando mientras contaba todo con lujo de detalle. Hila hizo otra fiesta de cumpleaños, pero ya no era un espectáculo. Fue pequeña, familiar, principalmente porque ya no podía pagar más y también porque, cuando la gente se entera que desvió dinero destinado a su propio padre, se ocupan en sus fines de semana de cumpleaños. Sus hijos la pasaron mal, crecieron pensando que no era temporal. Ahora era el clima permanente. Mis padres siguieron juntos. Sin separación dramática, sin salida espectacular. Llevaban demasiado tiempo casados para un corte limpio así. Todavía viven en la misma casa, pero el futuro de esa casa ya no depende de mi mamá. Está en un fideicomiso para Willa. Mi mamá puede vivir ahí mientras mi papá esté vivo. Esa fue su decisión, no quería arruinar su vida a su edad. Pero cuando él se vaya, ella no heredará la casa que siempre había tratado como prueba de virtud. Mi relación con mi mamá está casi en cero. Hablamos solo cuando es necesario, breve, cuidadosamente, como gente manejando algo afilado. Mi relación con Hila es aún menor. No porque sea dramática, sino porque ya no quiero ofrecerme voluntaria para sufrir.
mi relación con mi papá cambió. Ahora empieza a gastar dinero en sí mismo sin disculparse. Va a la buena terapia, la que antes llamaba demasiado, y yo la pago directamente. Sin portales, sin intermediarios, sin nombres alegres para fondos, solo una tarjeta de cita, un recibo y mi papá caminando un poco más seguro. Viene cada semana, a veces solo, a veces con una pequeña bolsa de fruta que insiste es para Willa. Se sienta en nuestra mesa de la cocina mientras Willa le muestra su pulsera más reciente, su dibujo más nuevo, su última obsesión. Escucha como si importara. Es un mejor abuelo ahora y, en silencio, está intentando ser un mejor padre. Una vez, mientras estaba en la puerta poniéndose el abrigo, dijo, debería haber hablado antes. No respondí de inmediato, porque esa frase pesa. Luego dije, lo sé. Él asintió, con los ojos húmedos, y se fue sin hacer más grande lo que era. A veces así empieza la reparación. No con una disculpa dramática, sino con alguien que se presenta. Si estuvieras en mi lugar, ¿dirías que fui demasiado lejos o que no fue suficiente? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para